Bien, vamos a dar continuidad entonces. Ya tenemos nuestro frontend. Tenemos la tabla donde vamos a mostrar la información que va a estar contenida dentro de la base de datos. Tenemos el formulario, como ya lo había mencionado anteriormente, que vamos a dar de alta y vamos a editar nuestra información que vamos a tener guardada en nuestra base de datos. Esto lo voy a hacer de manera sencilla. Entonces, este es nuestro frontend. Ya se encuentra listo. Muy bien. Pero nos falta el backend. Es la parte en la que vamos a iniciar. Eh, el backend, recuerden que es el que nos va a servir, o es el intermediario que nos va a servir para poder hacer consulta en la base de datos. Nosotros podemos tener tantas bases de datos querramos y consumir esa información dentro de el mismo backend. Entonces, el frontend lo estamos trabajando con React.js y en Node.js vamos a crear nuestro backend. Bien, voy a abrir una nueva ventana de Visual Studio Code porque voy a trabajar ahora con el proyecto. Voy a cerrar esto ya no vamos a usar por el momento, lo vamos a dejar hasta ahí en la parte del frontend y voy a usar esta ventana para poder crear el proyecto. Voy a abrir la carpeta aquí en proyecto cuarto. Recuerden, aquí es donde voy a crear, ¿sí?, el proyecto o el servidor. En este caso es nuestro backend. Selecciono la carpeta, recuerden que es proyecto cuarto, y voy a agregar una carpeta en proyecto cuarto que se va a llamar server lista, de esa forma. Ok, me muevo a esa carpeta porque ahí es donde voy a inicializar el proyecto. Entonces selecciono la carpeta, aquí está, control ñ para mostrar la consola. ¿Y cómo inicializo un proyecto en Node.js? Bien, para inicializar un proyecto en Node.js nos dice que el comando es el npm init o npm init-f, que nos va a servir para que nos muestre de una vez el proyecto, el package JSON. Pero bueno, nosotros lo vamos a inicializar para irlo agregando de manera manual y podamos hacer algunos cambios. Entonces, npm init, ese es el comando, así nada más, ustedes le colocan. Pero recuerden que es dentro de la carpeta server lista, ahí donde me moví. ¿Sí? Aquí está. Entonces, npm init, inicializo y nos va a pedir una serie de nombres. Entonces nos dice que cuál va a ser el nombre del paquete. Lo voy a dejar tal cual, server lista, pues sí. Me dice que si va a ser la versión 1.0, que nosotros lo podemos cambiar, ya de ustedes depende. Yo digo que sí. Una descripción, le voy a colocar servidor de información para el software de lista. Así lo voy a poner, una descripción, y ustedes le colocan el nombre que ustedes gusten o la descripción que ustedes deseen en su proyecto. Si de entrada vamos a necesitar un archivo index.js, le vamos a decir que sí, que con ese vamos a trabajar. O nosotros podemos crear nuestro propio proyecto, nuestro propio archivo, ya sea server.js o como se le quieran poner. En este caso lo voy a dejar con index.js, no pasa nada, es solo crear ese proyecto. Aquí si vamos a testear los comandos, le voy a decir que no, que se me lo deje de manera vacía. Aquí en Git repositorio, si lo voy a crear, le voy a decir que no tampoco. Luego lo puedo crear de manera manual. Si le voy a agregar algunas claves necesarias, le voy a decir que no. Y aquí el autor, ¿quién va a ser? Yo le voy a poner mi nombre, ¿sí? Ese va a ser el autor. Y si es una licencia libre, voy a decir que sí. Y si va a inicializar el paquete JSON, le digo que sí, así como está, nomás enter. Y nos debe aparecer el paquete JSON, ¿sí? Así de esa forma. Muy bien. Pero nosotros necesitamos crear algunas carpetas dentro de server lista. Ya tenemos el archivo package.json, ya inicializamos el proyecto en Node.js.
si se dan cuenta, aquí está server lista, el nombre, la versión 1.0, tiene una descripción, ¿sí? Que es un servidor de información para el software de lista, que es el que estamos usando en el frontend. El archivo inicial va a ser el index.js y aquí le vamos a cambiar, pero bueno, por el momento vamos a dejarlo así, los scripts de cómo inicializar, quién es el autor y si es una licencia libre, lo digo que sí. No crean que es ingeniería de sistemas computacionales, nada de eso, es una licencia libre. Entonces, lo dejamos de esa forma, ¿sí? No pasa nada. Ahora vamos a crear entonces las carpetas que nos van a servir para poder manipular la información que se encuentra dentro de la base de datos. Entonces, controller. ¿Por qué controller? Bueno, aquí van a estar nuestros controladores, así lo voy a llamar, controllers. Voy a crear otra carpeta con el nombre de modelos. Voy a poner models, ¿sí? De los modelos que van a estar sobre la base de datos. Creo que esta la creé dentro de... no. A ver. Models. Ahí está. Acá lo voy a borrar. Y otra carpeta para las rutas. Estas rutas son las que nos van a vamos a especificar dentro de del frontend para que podamos nosotros trabajar con el servidor. Entonces la carpeta routes vamos a dejar de esa forma y listo. Muy bien, como vamos a inicializar con un archivo llamado index.js, entonces ese archivo hay que crearlo. Entonces vamos a crear un archivo aquí en server lista. Le vamos a decir que el archivo se va a llamar index.js. Hasta el momento no le vamos a poner nada, solo lo vamos a dejar así, index.js, porque es el que nos está especificando que es con el que vamos a inicializar, nos dice acá en el main. ¿Okay? Bien. Ok, también necesitamos una carpeta pública de tipo public, donde podemos nosotros guardar imágenes, videos, etc. Es decir, esta carpeta nos va a servir también para especificar la ruta que nosotros podemos definir o para visualizarlo dentro de un navegador, ¿sí? Pero bueno, aquí lo vamos a crear la carpeta para que también ya la especifiquemos dentro index.js. ¿Ok? Entonces tenemos la carpeta controllers, esta la voy a borrar, ¿sí? Eso no lo vamos a crear. Ahí está, tenemos controllers, models, public, rutas y el archivo index.js, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros necesitamos en nuestro proyecto server list, ¿sí? Entonces hasta aquí lo vamos a dejar porque vamos a continuar ahora agregando información. Ok. Bueno, sí, agregando información hacia el package JSON, ¿sí? Instalando todas las dependencias que vamos a utilizar para poder manejar la información que se encuentra dentro de la base de datos, ¿sí? Hasta el momento aquí lo vamos a dejar entonces, ¿sí? Continuamos con el siguiente video.